Story 1. Hasta los 25 años viví en una ciudad costera. Mi vecindario específico estaba a unos 20 minutos caminando de la playa. Diría que alrededor del 80% de mi personalidad estaba relacionada con la playa. He estado surfeando por más tiempo del que he podido hablar, y sería una anomalía sacudir un par de zapatos y no tener algo de arena cayendo de ellos. Mis dos mejores amigos, llamémoslos Arman y Chuck, eran extrovertidos, sociables y carismáticos. Teníamos 18 años y estábamos obsesionados con las chicas. Era una noche de sábado, a finales de mayo, unas pocas semanas antes del final de las clases. La sensación de senioritis ya se había instalado desde hacía mucho tiempo, y en este punto, mis amigos y yo regularmente probábamos los límites de cuánto podíamos hacer sin meternos en problemas. Ya teníamos nuestras aceptaciones en la universidad, así que no nos importaba mucho la escuela secundaria. Arman y yo planeábamos encontrarnos con dos chicas de nuestra escuela, con las que nos llevábamos muy bien. El plan era recogerlas por la noche y disfrutar de una noche fresca y agradable en la playa. Teníamos mantas y algunas botellas de vino, la combinación perfecta para observar las estrellas en la playa. No recomiendo beber y conducir de ninguna manera, pero solo era un chico estúpido. Llegué a la casa de Sofía justo después de las 9. Ella y su amiga medio que bailaban mientras caminaban hacia el coche. Claramente ya habían bebido un poco antes. Arman y yo intercambiamos sonrisas emocionadas. Iba a ser una noche divertida. Tomé una ruta escénica hasta una playa igualmente escénica. Un viaje de unos 30 minutos. Durante todo el trayecto, los cuatro nos estábamos divirtiendo mucho en el coche, contando chistes y hablando sobre amigos en común. En cierto punto, Arman y yo estábamos teniendo una conversación filosófica profunda sobre la naturaleza del tiempo y la muerte. Todos disfrutábamos mucho de la compañía de los demás. La playa específica que elegí tenía un camino de tierra por el que se podía conducir hasta cierto punto, desde donde había un sendero de arena más estrecho para caminar. El camino era bastante empinado, pero lo elegí porque era menos probable encontrar a otras personas en un lugar tan aislado. Además, esta playa estaba lejos del paseo marítimo principal, por lo que el cielo sería más claro para observar las estrellas. Aparqué el coche lo más lejos posible en el camino de tierra y los cuatro salimos. Arman y yo llevábamos las mantas y el vino. Voy a saltar la parte aburrida. Después de algunas horas y una botella vacía, Arman y yo terminamos separándonos. Él y Fran se fueron por un lado de la playa y Sofía y yo fuimos por el otro. Después de separarnos por una buena distancia y oscuridad, tiré mi manta en el suelo y nos dormimos borrachos sobre ella. Antes de que pasara nada, Sofía se puso tensa. Al principio pensé que era algo que yo había hecho, pero entonces ella susurró algo. ¿Oyes eso? Concentré mi atención y esforcé mis oídos para escuchar algo más que el suave sonido de las olas rompiendo. Supuse que solo estaba borracha, pero para mi sorpresa, escuché algo. Sonaba como un zumbido, como el sonido de un motor pequeño. El sonido parecía moverse alrededor. No podía determinar de dónde venía. Entonces, parecía desvanecerse en la nada. No es nada, le aseguré, ansioso por retomar lo que estábamos haciendo. Y eso fue lo que hicimos. Poco después, recogí mi camisa de la arena y la sacudí antes de ponérmela. En ese momento, Sofía, que aún estaba acostada en la manta, gritó. Me giré rápidamente para mirarla y vi que apuntaba a algo sobre nosotros. Miré hacia arriba, pero no vi nada más que la oscuridad del cielo. Me senté a su lado para conseguir un mejor ángulo y me horroricé.
Desde su perspectiva, la luna estaba perfectamente alineada con lo que parecía ser un dron flotando directamente encima. Este permaneció un poco más antes de desaparecer en el cielo oscuro. Todo tenía sentido. Ese ruido que escuchamos antes era 100% el dron. Me enojé conmigo mismo por no darme cuenta en ese momento. Luego me enfermé al pensar que nos habían estado observando todo el tiempo. Miré a Sofía y pude ver que ella sentía exactamente lo mismo. Puso su cabeza entre sus manos y comenzó a llorar. La consolé lo mejor que pude antes de sugerir que volviéramos al coche. Ambos llegamos al coche y encontramos a Arman y Fran ya allí. Expliqué rápidamente la situación. Estaban perplejos y sentí que la alegría en el aire literalmente se desvanecía. Empecé a conducir en silencio en dirección a la casa de Sofía, eventualmente tratando de aliviar el ambiente con algo de conversación, pero no funcionó. Las chicas acordaron que no se sentían seguras yendo a casa todavía. Era una noche de sábado, así que no me importaba estar fuera hasta tarde. Pregunté si podíamos quedarnos en alguna de sus casas, pero ambas negaron con la cabeza, diciendo que sus padres no lo permitirían. Mi casa estaba fuera de cuestión, por la misma razón, al igual que la de Arman. Decidí pedirle a Arman que llamara a Chuck, lo cual hizo. La casa de Chuck era enorme y sus padres eran súper tranquilos. Era el lugar perfecto. Para nuestra alegría, Chuck estaba disponible. Estacioné en la entrada de Chuck y salí del coche. Arman y las dos chicas se dirigieron a la puerta principal de Chuck y les dije que los alcanzaría en un segundo. Necesitaba un momento para pensar en todo lo que había sucedido. Estaba más conmocionado de lo que demostraba, así que apoyé mi frente en el volante y cerré los ojos en un intento de calmarme un poco. Honestamente, esos pocos segundos, con los ojos cerrados, realmente ayudaron. Instintivamente, saqué mi teléfono, que no había tocado desde el incidente. La pantalla se iluminó y miré la única notificación que aparecía. Tuve que parpadear algunas veces para asegurarme de que no lo estaba imaginando. Todo mi cuerpo se congeló al mirar, horrorizado, la notificación solitaria: AirTag encontrado moviéndose contigo. Todas las emociones que acababa de expulsar de mi cuerpo volvieron con fuerza total. Nos estaban rastreando literalmente. Salí de mi estado de parálisis y salté fuera del coche, examinando cada centímetro del vehículo. Nada en el parachoques delantero, nada en la rejilla, nada en la parte trasera. Comencé a desesperarme, revisando los asientos y volteando las alfombrillas del suelo. Aún nada. En este punto, el sudor corría por mi cuello y podía sentir los pelos de mis brazos y piernas erizándose. Me arrodillé y comencé a examinar la parte inferior del coche. Llegué al neumático del lado del conductor y comencé a palpar alrededor de la caja del neumático. Y allí estaba. Estaba literalmente pegado con cinta adhesiva en la parte inferior de la caja. Imposible de encontrar si no sabías lo que estabas buscando. Sostuve el AirTag en mi mano por unos segundos antes de tirarlo al suelo y aplastarlo en pedazos. Quienquiera que nos haya observado en la playa con ese dron sabía dónde estábamos. No me sentí seguro en la entrada de la casa de Chuck. Solo recogí uno de los pedazos del AirTag roto y corrí hasta la puerta principal de Chuck. Les conté a todos lo que había descubierto, mostrando los pedazos del AirTag para probarlo. Estaban aún más horrorizados que yo, especialmente las chicas. Verificaron sus teléfonos y vieron la misma notificación. Chuck estaba particularmente enfadado porque podríamos haber sido rastreados hasta su casa. Después de que pasó el pánico, pasamos el resto de la noche en el sótano de Chuck y terminamos durmiendo allí. Pasaron unas semanas
y no pasó nada. Honestamente, mis amigos y yo estábamos contentos de olvidar todo, suponiendo que era cosa del pasado. La única forma en que pudimos racionalizarlo fue que algún raro quería ver a unos jóvenes enrollándose en la playa y rastrear su coche para asustarlos. Era escalofriante pensarlo, pero nos alivió que la situación no hubiera escalado. Una mañana de domingo, alrededor de 3 semanas después del incidente, recibí una llamada de Chuck. Gritó por teléfono para que fuera a su casa lo antes posible, y lo hice. Cuando llegué, estaba en la entrada con una expresión preocupada y algunos papeles en la mano. Me confundí hasta darme cuenta de lo que estaba sosteniendo. No eran papeles, sino fotos. Las examiné más de cerca. Fotos mías de esa noche en la playa. Eran granuladas y mal iluminadas, pero se podía ver claramente a Sofía y a mí en posiciones comprometedoras. Me sentí disgustado. Solo podía imaginar cómo se sentiría Sofía al descubrirlo. Sin saber qué hacer, llamamos a la policía y explicamos la situación. Nos dijeron que esencialmente no podían hacer nada, pero insistimos en que al menos examinaran las fotos en busca de huellas digitales. Eventualmente nos informaron que las fotos no arrojaron nada. Sofía estaba aterrorizada de que quien las enviara intentara chantajearla, y yo temía lo mismo. La experiencia fue traumatizante. Afortunadamente, nada ocurrió después de eso, probablemente porque involucramos a la policía. Sofía nunca volvió a ser la misma conmigo después de lo que pasó, y no la culpo. Solo espero que esas fotos no aparezcan más tarde en mi vida. Story 2. Mi mejor amigo Ricardo y yo teníamos 19 años, corriendo el riesgo de parecer pretenciosos. Los dos venimos de familias acomodadas del norte de Jersey y podíamos disfrutar de nuestros veranos en la costa de Jersey. Mi casa está en Belmar, Nueva Jersey, y la suya en La Valette. Era una noche de verano cualquiera durante la semana, y Ricardo estaba conduciendo a los dos desde mi casa, en Belmar, hasta La Valette. Un viaje de aproximadamente 1 hora. Para ser totalmente honesto, prefería pasar el tiempo en la casa de Ricardo, no solo porque era un poco mejor, sino porque el ambiente general de La Valette estaba más orientado hacia los jóvenes de nuestra edad. Si no estábamos buscando una fiesta, podíamos disfrutar de algunas bebidas en una de las muchas playas privadas en las que, técnicamente, no deberíamos estar. Podría seguir hablando de cosas para hacer en la costa, pero, para ser breve, intentaré ir directo al grano. Mientras conducíamos, acordamos que optaríamos por una noche más tranquila, sin fiestas ni cualquier otra cosa que normalmente haríamos. Los dos acordamos tomar algunas cervezas, liar un porro y relajarnos en una de las playas privadas bajo las estrellas. Honestamente, sonaba genial. Los dos habíamos estado saliendo bastante con algunos de nuestros otros amigos, así que un descanso de las fiestas era muy necesario. Para aquellos que no están familiarizados con la disposición del La Valette, hay un lado de playa y un lado de bahía. La mayoría de las playas presentan una duna muy alta y una bajada empinada al acercarse al océano. Si estuvieras de pie en la orilla del océano y miraras hacia atrás, verías una considerable colina de arena. Después de beber algunas cervezas en la casa de Ricardo, tomamos algunas bicicletas de su garaje y nos dirigimos a la playa de nuestra elección. Por alguna razón, Ricardo insistió en ir más lejos de lo que yo jamás había ido, lo cual no entendía muy bien, ya que todas las playas eran básicamente iguales. Realmente no me importaba un paseo en bicicleta más largo, así que simplemente fui con él. Eventualmente,
Ricardo decidió por una playa desierta al final del camino, sin coches estacionados. Todas las casas de la calle estaban con las luces apagadas. En realidad, prefería esto. En ese entonces, la marihuana era ilegal en Nueva Jersey y no queríamos ser atrapados. Además, teníamos algunas bebidas con nosotros, a pesar de tener solo 19 años. Escondimos nuestras bicicletas debajo de algunos arbustos y nos dirigimos a la playa. Encendimos nuestro porro y fumamos bajo las estrellas. El único sonido eran las suaves olas del océano y el viento que las acompañaba. La playa se extendía infinitamente en ambas direcciones y la arena estaba fresca bajo nuestros pies. Los dos nos fuimos emborrachando progresivamente mientras llenábamos el aire de risas y conversaciones. Eventualmente, nos acostamos en la arena, mirando un cielo lleno de estrellas, con la esperanza de ver una estrella fugaz. Fue entonces cuando lo escuchamos. Yo lo escuché primero. Era casi imperceptible, un sonido metálico zumbando, como el sonido que escucharías en un gran gimnasio con luces de techo grandes. Realmente no puedo describir el sonido mejor. Era un zumbido metálico débil que no podría ser causado por nada en la playa. Me senté y miré a Ricardo y pude notar el momento en que él también empezó a escuchar. Los dos giramos nuestras cabezas en todas las direcciones, mirando en la oscuridad en busca del origen del zumbido. Extrañamente, era difícil determinar exactamente de dónde venía el sonido. Era simplemente demasiado débil para decir. Empezábamos a asustarnos, pero demasiado aterrorizados para movernos. Asumimos que, fuera cual fuera la fuente de ese sonido, se iría y no tendríamos que preocuparnos. Literalmente, no había manera de que nos vieran desde nuestro lugar en la playa. Estaba muy oscuro y el sonido del océano, definitivamente, ahogaba cualquier sonido que estuviéramos haciendo. Sé que no suena exactamente aterrador, pero mentiría si dijera que mi corazón no estaba latiendo con fuerza en mi pecho. El zumbido continuó, y después de unos minutos más, Ricardo hizo un gesto para que lo siguiera. Asentí con la cabeza en señal de acuerdo. Irse de allí era definitivamente la mejor opción. Como en una escena de película, en el preciso segundo en que los dos nos levantamos, el zumbido aumentó de 1 a 5. Me costó todo el autocontrol resistir el impulso de gritar de miedo. No fue un cambio gradual. El sonido literalmente aumentó en un segundo y definitivamente venía de nuestra derecha. Sentí los pelos de mi cuello erizarse y una ola de miedo me invadió, tensando mi cuerpo de la cabeza a los pies. Miramos en la oscuridad y aún no vimos nada, pero ahora el zumbido estaba tan cerca de nosotros que instintivamente empezamos a correr hacia la duna de arena. Ni siquiera sabía de qué estábamos huyendo. Todo lo que sabía era que algo estaba seriamente mal y había alguien o algo detrás de nosotros. Cuando estábamos más o menos a mitad de camino hacia la duna, sentí que Ricardo ponía una mano firme en mi hombro, deteniéndome abruptamente de seguir corriendo. Al principio estaba confundido, pero luego vi hacia dónde estaba fijada su mirada. Miré hacia arriba en dirección a la duna y lo vi. Había una figura oscura parada inmóvil en el pico de la duna. Sus brazos eran extrañamente largos, casi alcanzando las rodillas. Era ridículamente alto y me sorprendía cómo podía mantenerse tan inmóvil. Fue verdaderamente aterrador. Ricardo me gritó, rompiendo mi mirada de la figura, y continuamos corriendo, esta vez paralelos a la playa. Corrimos hasta la siguiente entrada de la duna y subimos la pendiente. Mientras subíamos hasta el pico, miramos hacia atrás de donde habíamos venido. Todavía recuerdo la aterradora vista que siguió. No solo la figura oscura
aún estaba en la duna, sino que había quizás 3 o 4 más, paradas inmóviles en la pendiente. Cada una parecía estar mirando hacia nosotros. No tuvimos tiempo de regresar por nuestras bicicletas, optando por correr todo el camino de regreso a casa. A la mañana siguiente, seguimos nuestros pasos, pero no pudimos encontrar esas bicicletas. Tal vez las habían robado, o tal vez quién o lo que sea que nos estuviera persiguiendo la noche anterior tenía algo que ver con eso. De cualquier manera, nunca experimenté nada más aterrador en una playa, y todavía tengo dificultades para explicar la mayoría de estos eventos. Lo más extraño para mí es que nunca pude determinar qué era el zumbido, y hasta hoy no he escuchado nada ni remotamente parecido a eso. Story 3. Las playas siempre me han aterrorizado. Bueno, no siempre. Mi miedo es un resultado directo de lo que estoy a punto de contar. Cuando era niño, me encantaba la costa. Recuerdo pasar muchos veranos, esperando ansiosamente el fin de semana en el que mi familia y yo íbamos a nuestra casa de playa. O, si tenía suerte, me dejaban pasar el fin de semana en la casa de playa de mi amigo Charles, que era aún más divertido. Tenía 6 años, y ese fue uno de esos fines de semana especiales de verano. Yo, Charles y nuestro tercer amigo, Riley, íbamos a pasar unos días sin supervisión en la casa de playa de Charles en LBI. Riley era un año mayor que Charles y yo, y había recién obtenido su licencia de conducir, así que íbamos a ir en su coche. El viaje fue fantástico. Riley era un conductor bastante descoordinado en ese momento, así que la mayor parte del trayecto la pasamos riendo de él y de cómo se desviaba y maldecía la carretera. Fue genial. Llegamos a LBI a tiempo y de inmediato trasladamos todas nuestras cosas del coche a los cuartos en los que íbamos a quedarnos. El diseño de la casa es importante para la historia, así que lo mencionaré brevemente. Hay una puerta principal, una puerta de garaje que conecta el jardín trasero con el jardín delantero, una puerta corrediza en la parte trasera y un deck superior en la parte trasera que conecta los dormitorios en el segundo piso. También hay una escalera en espiral que permite ir directamente del deck trasero al suelo, de modo que se puede entrar y salir de la casa desde el segundo piso. La casa está ubicada a lo largo de una laguna, lo que significa que la parte trasera de la casa da a un canal estrecho de agua con casas en el otro lado. Estábamos en esa edad en la que perseguir chicas era una prioridad, y una casa de playa solo para nosotros era la ocasión perfecta. Pasamos unas horas tratando de averiguar qué chicas estaban en la costa en ese momento y hablamos con ellas en Snapchat. Finalmente, encontramos a un grupo de 3 chicas bonitas que dijeron que estarían dispuestas a relajarse en la casa de Charles. Tenía más que suficiente marihuana para el fin de semana y habíamos almacenado unas botellas del alcohol de nuestros padres antes de salir. Estaba perfecto. Las 3 chicas, Rosie, Alexa y Sophie, eran divertidas y coquetas, y los 3 sabíamos cómo probablemente terminaría la noche. En un momento, los 6 decidimos fumar en la piscina del patio trasero de Charles. Era pequeña, pero perfecta para 6 chicos borrachos. Recuerdo el escenario vívidamente: la suave brisa acariciando mi cabello, el vapor del agua caliente subiendo lentamente con las bocanadas de humo de los porros. A nuestra edad, esto era la felicidad. Pero, de repente, Charles bajó el volumen de la música y miró fijamente por encima de mi hombro hacia la oscuridad de la laguna. Confundido, me giré para mirar, tratando de discernir qué estaba viendo Charles. Una de las chicas preguntó a Charles por qué había bajado la música,
y él susurró que vio a alguien de pie en el muelle opuesto a la casa. Pensé que estaba bromeando con nosotros, así que comencé a reír. ¿Qué importa, hermano? La gente vive aquí, le dije. Charles sacudió la cabeza. Conozco a esa familia personalmente. Mis padres dijeron que están en Florida esta semana. Para ser honesto, aún pensé que no era gran cosa, o que solo estaba bromeando, así que seguí riendo. Las chicas estaban un poco asustadas y dijeron que querían volver adentro. No iba a discutir, así que los 6 comenzamos a salir de la piscina. Mientras nos secábamos en el jardín, Riley saltó y maldijo, mirando hacia la laguna. El resto de nosotros se giró y aunque la luz era tenue, pude ver claramente lo que parecía ser movimiento desde el muelle opuesto. Los 6 nos congelamos, tratando de obtener una mejor vista de lo que estábamos viendo. Entonces, un coche que pasaba por la carretera opuesta iluminó la escena levemente y la visión era espantosa. Había 4 siluetas altas de pie en el borde del muelle, mirando hacia nosotros. Era imposible decir qué llevaban puesto o cómo eran, pero no había duda de que estaban en nuestra dirección. Entremos ahora, dijo Charles con voz temblorosa, señalándonos hacia la puerta corrediza. Mientras corríamos adentro, escuché un sonido distintivo que sigue siendo el ruido más aterrador que he oído. 4 salpicaduras consecutivas surgieron de detrás de nosotros. Esos tipos estaban nadando a través de la laguna. Entramos en modo pánico total. Las chicas gritaron mientras Riley cerraba y aseguraba la puerta corrediza. Charles corrió rápidamente hacia la puerta principal para cerrarla también, y los 6 fuimos al cuarto que no era visible desde el exterior. Esperamos en silencio, horrorizados con lo que podríamos escuchar a continuación. Pasaron unos minutos. Aún nada. De repente, Riley maldijo, revelando que había olvidado cerrar la puerta corrediza en el deck. Charles comenzó a entrar en pánico, sabiendo que la casa estaba a punto de ser saqueada. Entonces, escuchamos pasos suaves y silenciosos sobre nosotros, y ese fue el último golpe. Ninguno de nosotros tenía armas, y estábamos todos intoxicados, así que correr era realmente nuestra única opción. Los 6 corrimos hacia la puerta principal y nos lanzamos al coche, que Riley arrancó de inmediato. El caos fue demasiado para Riley y destruyó el buzón de Charles al salir de la entrada. Cuando estábamos lo suficientemente lejos, llamamos a la policía. La situación fue una pesadilla. Regresamos a la casa una vez que la policía la revisó, pero la noticia fue devastadora. Todos los objetos de valor en el piso superior estaban desaparecidos. Pero eso no era lo peor. La familia de Charles poseía un bote Boston Whaler de tamaño medio, que también fue robado, probablemente como vehículo de escape. El padre de Charles solía guardar un juego extra de llaves en un pequeño compartimento debajo del volante, que la policía concluyó que fue cómo los delincuentes escaparon tan rápidamente. ¿Cómo supieron dónde estaba escondida la llave? Es algo que todavía me pregunto. La policía nunca pudo arrestar a los culpables y probablemente nunca lo hará. Charles, Riley y yo pensamos que quienes robaron la casa podrían haber sido personas que conocían a la familia de Charles y sabían dónde estaba la llave, y que la casa debería haber estado vacía ese fin de semana. Ha pasado mucho tiempo desde que ocurrió este evento aterrador, pero no dejo pasar un solo día sin cerrar todas las puertas y ventanas de mi casa. Hazte un favor y cierra tus puertas por la noche.